Ya que buenas noches, gracias por su tiempo. Ante todo agradecer a la institución de estudios financieros, esta casa de estudios que nos brinda estas oportunidades de compartir un Open, de conocer un poco las tendencias y qué es lo que se viene para la gestión de riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y ahora también se incorpora otro delito que es soborno y cohecho. Entonces, un poco para contarles en esta hora y luego hacemos unas preguntas, hacemos un paréntesis un poquito para decirles que yo veo manejando estos temas, los vengo manejando ya desde el año 2003, cuando salen las primeras normas a nivel país. En ese entonces se orientaron específicamente al sector financiero. Si bien las normas solamente eran de prevención, de cumplimiento nada más, ya nosotros teníamos que manejar lo que era el famoso llamado enfoque basado en riesgos, la gestión del riesgo de lavado de activos. ¿Por qué? Porque seguramente a ustedes les ha pasado, si son parte de un área de cumplimiento o son parte de una auditoría de equipos de control interno o estudiantes que quieran desarrollarse profesionalmente en este campo, normalmente, si no es las 4 o 5 grandes empresas de este país donde yo he trabajado en una de ellas, los equipos del oficial de cumplimiento que ve y gestiona estos riesgos son 2 o 3 personas. No hay mucho apoyo a nivel institucional. Lo que supone que en el año 2002-2003, nosotros también a nivel de bancos éramos 2 o 3 personas. Entonces, ¿cómo podemos gestionar, ¿no?, cantidad de clientes, vinculaciones, operaciones, 1 millón de transacciones diarias, 7 millones de clientes, sin herramientas, sin equipo? Entonces, por eso nace el enfoque basado en riesgos, que ya se maneja desde el año 94, modelo neozelandés. Entonces, en la gestión del riesgo de lavado de activos no hay metodología escrita, pero sí hay muy buenas prácticas. Y una de las ventajas, y es importante que yo les comente, a partir del año 2002-2003 que pude implementar el sistema de prevención de lavado de activos y en el año 2010 llevarlo a un enfoque basado en riesgos del grupo Interbank, pude también hacerlo a nivel de oficialía de cumplimiento corporativo, incluyendo el resto de las empresas. Lo que me ha permitido esa experiencia, he estado en el grupo Interbank 25 años, es de alguna manera práctica y gestionando unos proyectos para la implementación de estos modelos, de alguna manera enfocar adecuadamente los recursos, pocas personas, a áreas que realmente nos interesan y son neurálgicas y tenemos que implementar ahí controles y hacer evaluaciones exactas y eficientes. Entonces, eso es lo que busca un enfoque basado en riesgos. Ya las normativas, a las ahora, las de 2 hace 3 años, a partir del 2015 más o menos en el sector financiero, el mercado de valores 2013 y los del sector real, o sea, todas las empresas que no son del sector financiero, a partir del año 2018, ya les están exigiendo un enfoque basado en riesgo. Entonces, lo que supone efectivamente tomar una metodología, una buena práctica y llevarlo y mejorar lo que ya se tiene en la empresa, orientando los recursos específicamente a lo que se necesite mirar. Es lo que se busca. Ahora, la normativa no te la dice pues así de manera ordenada, te suelta algunos requisitos, ¿no? Te suelta más controles que la metodología. Te habla de registro de operaciones, te habla de programas de capacitación, te habla de informes anuales, de trabajo, te habla de una serie de requisitos que ya son los controles propiamente, pero no te dice cómo los implemento adecuadamente. Entonces, un poquito es lo que vamos a conversar ahora para que tengan una idea clara de cómo se manejan y se gestionan estos riesgos. Entonces, yo he estado trabajando, también me he desarrollado 13 años en el área de tecnología del Grupo Interbank. He manejado proyectos de implementación, he implementado herramientas tecnológicas para el manejo de perfilamiento y riesgo de los clientes, de los contrapartes, de los proveedores. Herramientas también del filtro de listas especiales, entre otros, que me han permitido enriquecer mi experiencia. Luego, estos 5 últimos años, he estado también orientándome a entender y a trabajar y asistir a empresas también del sector mercado de valores, que también es otro mundo. Si bien tú puedes aplicar la misma metodología, cada empresa tiene sus propias características y sus riesgos inherentes son diferentes. Por eso cuando uno desarrolla estas metodologías no puede copiar del vecino,
de la empresa afín o de mi compañero de gremio. Porque cada empresa tiene riesgos inherentes del momento que abre la puerta para vender un producto específico o un servicio específico. No perdamos de vista que los que queremos trabajar o desarrollarnos en este tema, tenemos que tener claro que el riesgo de lavado de activos es la posibilidad que utilicen nuestros productos o servicios para la canalización de dinero ilícito. Eso es el riesgo de lavado de activos. No tenemos que preocuparnos más. Y para eso tendremos que articular una serie de mecanismos y controles. Esa es la manera como se gestiona. Entonces, llegando y manteniéndonos un orden, ¿no? Entonces, estos últimos años me ha permitido también implementar a corporaciones del sector real, sector inmobiliario, minero, el sector relacionado a las empresas de notarías, a las casas de cambio, al sector construcción, y también me ha permitido enriquecer mis conocimientos de qué riesgos inherentes se manejan en el mercado real, pues. Porque los lavadores, señores, no necesariamente, y ustedes ya lo deben de saber, no son los que cometen el delito. Los que cometen el delito están atrás. Los que lavan son los expertos como nosotros. Somos los contadores, los abogados, los ingenieros industriales, los que nos desarrollamos y conocemos estos esquemas de cómo lavar y cómo prevenir el lavado de activos. En Estados Unidos, la FinCEN, que es el equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera acá en el Perú, tiene muchos años desarrollándose en esos aspectos. Y ellos tienen muy buenos videos, inclusive traducidos al español en YouTube, que ustedes pueden buscarlo. Y desde ese entonces ustedes van a ver qué mecanismos ellos implementan justamente para contrarrestar la canalización de los dineros ilícitos. Y hay un video muy conocido que lo vi hace más de 20 años, por el año 2002, 2001, donde hay una persona, una señora que se presenta, muy guapa ella, y dice, mi profesión, lavandera. Y comienza el video. Y efectivamente es una profesional contadora que asesora empresas de cómo mover el dinero por debilidades y vulnerabilidades del sector financiero y sector real para que no sea detectado. Por supuesto, ganando una participación de ello, ¿no es cierto? Y se mueve a nivel nacional e internacional. Entonces, imagínense, desde ese entonces ustedes van viendo que las personas que lavan son las que conocen cómo lavar. Y es un punto importante, también hemos tenido el gusto en los cursos de los años pasados acá en Bursen, de tener la participación de peritos que están en el campo ejerciendo. No sé si tengamos ahora la visita de alguno. Entonces, es importante también que los peritos conozcan, cuando hacen el levantamiento de información, no solamente aplicando sus técnicas contables, sus técnicas financieras, económicas, tienen que también saber que existen procedimientos y técnicas para identificar operaciones sospechosas dentro de las instituciones que les pueden servir a ellos también para argumentar, para documentar mejor ese caso que ellos vienen armando para presentar a Fiscalía. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la segmentación y el perfilamiento y riesgo de cliente, que también se tratan en estos cursos. Entonces, el riesgo de lavado de activos, señores, hoy es como era el riesgo operacional hace 15, 17 años atrás, cuando había una persona que caminaba por la empresa y nadie le empelotaba. Y era una persona que estaba viendo el riesgo operacional, luego fueron 2, luego fueron 3. Hoy son gerencias de riesgo operacional que andan y se están instalando en cada área. En el mercado de valores ya han salido las normas hace 2 años donde exigen que exista un área de gestión de riesgo operacional, la gestión de riesgo integral en cada empresa. En lo que es sector supervisado por la SBS, ya existe hace muchos años. Entonces, hoy en día ya son equipos multidisciplinarios de gente. Entonces, volviendo al riesgo del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y que se incluye ahora el tema antisoborno, estamos en lo mismo. Estamos en 2, 3 personas tratando de hacer mucha gestión que en su momento tendrán que ser ya áreas bien armadas con toda una metodología para gestionar estos riesgos también. Hay un punto de quiebre también que seguramente me lo van a preguntar al final, pero a mí me gusta tocarlo desde el inicio. El riesgo de lavado de activos no es riesgo operacional y ha sido la norma
de la SBS, UIF y Mercado de Valores, bien exacta en hacer la aclaración. El riesgo de lavado de activos excluye el riesgo operacional, excluye el riesgo legal. O sea, el riesgo de lavado de activos, recuerden, no es que si yo no incumplo me cae una multa y pago la multa y la provisión, eso es riesgo operacional. El riesgo de lavado de activos es que me utilicen para la canalización de dinero ilícito en los productos o servicios que yo vendo. Hoy en día, señores, además de los supervisados por la SBS, por la ESMB y por la UIF, llamados sujetos obligados, ¿no?, a contar con un sistema de prevención, están preocupados pues de mantener, de mejorar su sistema de prevención y ahora incorporar el delito de soborno como parte de sus acciones, porque la norma les está diciendo que el mismo oficial de cumplimiento también puede gestionar ese delito. Lo interesante es que estas últimas normas que han salido para la gestión del tema antisoborno está yendo al resto de las empresas y le está dando la opción de implementar estos modelos para, como un mitigante, si mañana en un futuro se estuvieran envueltas en alguno de estos procesos penal por el tema de soborno o cohecho. Entonces va a ser un mitigante de la pena haber tenido implementado un sistema. ¿De qué? De prevención de lavado de activos, de soborno y de financiamiento del terrorismo. Lo que nos lleva a que todas las empresas de este país, señores, van a tener que tener implementado un sistema de prevención, como el que vamos a ver ahora. Entonces, el abanico de posibilidades a nivel profesional se abrió, por un lado, ¿no? Pero hay que hacer bien las cosas, porque meterse en estos temas tiene un riesgo penal, porque las normas son claritas. El oficial de cumplimiento que no reporte o que no tenga una metodología para reportar, tiene un artículo de la norma donde puede ir incurso con una pena. Entonces, si vamos a incursionar, tenemos que hacerlo bien. Y para eso tenemos que apoyarnos en metodologías, en herramientas que sustenten adecuadamente la gestión. Bien. Entonces, luego ya iremos, yo voy a ir avanzando y veremos algunas preguntas que se puedan presentar. Entonces, un poco esa es mi trayectoria. Yo debo haber implementado más o menos 70, 80 empresas, un sistema de estos. He manejado empresas corporativas, medianas, grandes, pequeñas también. Conozco el sector cooperativo, ya les he dicho los otros sectores reales. Entonces, siento que tengo los conocimientos como para poder a ustedes transmitirle mis vivencias y mi experiencia. Recuerden que las buenas prácticas se arman cuando uno se cae y se levanta hasta que las cosas te salen bien. Y eso es lo que yo les voy a contar acá, les voy a manifestar, les voy a transmitir en este curso. Tenemos una hora, pero más adelante podemos encontrarnos en el curso realmente de lo que son los fundamentos de la prevención y de la gestión del riesgo de lavado de activos. Bien, entonces ya me conocen, mi nombre es Rosa Borjas. Ya saben mi experiencia, me pueden encontrar en LinkedIn a nivel profesional, abiertas las consultas que ustedes tengan por LinkedIn, me hacen la pregunta, hola Rosa, te vi, estuvimos en Open Bursen, tengo las siguientes dudas y yo encantada de poder atenderlos. Para mí, mejor de transmitir mis conocimientos, porque esto también es una labor social. Recordemos que el lavado de dinero ya es el disfrute del que cometió el delito. Y si nosotros le dejamos que entre a nuestra economía con miras de lograr objetivos comerciales, estamos facilitándoles, estamos coparticipando con el lavado de dinero. Y eso realmente ya es una responsabilidad social, pues, porque no podemos dejar que estos señores disfruten, ¿no?, ese dinero mal habido. Tenemos que ponerle las puertas, tenemos que cerrarle. Y realmente en el sector financiero se ha trabajado ya mucho esto, que los lavadores se han ido pues por el sector real, porque está más expuesto, porque no hay mucha inversión, no hay mucho compromiso institucional, entonces se encuentran abiertas estas posibilidades, ¿no? Otro punto importante también es que se está gestionando y se pide que en las universidades, por ejemplo, incluyan estos cursos como parte de la currícula, porque no es posible que salgan profesionales que no conozcan la gestión de estos riesgos. Porque en el lugar donde vayas a trabajar, tú tienes que tener un código de conducta y cumplir una serie de normas y de procedimientos relacionados a la prevención de estos delitos, si no también te van a utilizar, pues. Como colaborador de una empresa a donde tú vayas a trabajar, podrían utilizarte para la comisión de estos delitos. Miren la responsabilidad
y la importancia de estos temas. Entonces se está solicitando que también se incorpore como parte de la currícula, y en especial a qué carreras, a las carreras más expuestas para el lavado de activos. Los abogados, que seguramente hay acá, y los contadores, que me incluyen. Porque nosotros, estas carreras son las facilitadoras, pues. Están en la capacidad de poder estructurar, ¿no? Armar empresas, negocios, portafolios, etcétera, para poder lavar dinero. Bien, entonces comenzamos. Un poco la gestión de riesgos de lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que ustedes seguramente ya lo han escuchado y van a encontrar mucha información en la web. Hay un portal específico de este Grupo de Acción en inglés, y también este grupo internacional tiene locaciones a nivel de Sudamérica, Asia, etcétera. A nivel de Latinoamérica es el GAFISUD, donde tienen ellos como prioridad visitar a cada país y hacer evaluaciones del nivel de compromiso que tiene cada país frente a la lucha, ¿no?, contra estos delitos. Entonces, ellos han venido estos años haciendo una serie de recomendaciones y acciones que debe tener cada país. Si bien sus recomendaciones son tales, o sea, no son normativas, sí exigen que cada país las tome en cuenta y las haga norma. ¿Quién está atrás de alguna manera? El Fondo Monetario Internacional exige también, como parte de las inyecciones de capital a cada país, que se haya realizado previamente una visita del Grupo de Acción Financiera para asegurarnos que los fondos que se canalizan en el país donde van a inyectar capital son lícitos. Y dependiendo de la exposición al riesgo del país, ¿no?, esto estará, y los resultados estarán sujetos a lo que presenta GAFI. Y GAFI puntualmente ya debe haber cerrado su informe de este año, porque hicieron su visita el año pasado. Vienen a mirar, ¿no?, el nivel de compromiso del sector privado, todo el sector privado, los supervisados por la SBS, la SMB, la Unidad de Inteligencia Financiera, y también de la Unidad de Inteligencia Financiera propiamente, y del sector represivo, ¿no?, que es el Poder Judicial, la Fiscalía, para saber si tantos reportes de operaciones sospechosas, tantos informes de inteligencia financiera que ha mandado la Unidad de Inteligencia a la Fiscalía, cuántos casos se están procesando y cuántas sentencias firmes tenemos por lavado de dinero. En función a eso, nos van a poner una nota que ya debe de salir en este mes seguramente. Y eso va a determinar nuestra sensibilidad y nuestro apetito al riesgo hacia afuera, que nos podría impactar negativamente si no salimos bien en este informe. Y seguramente esperemos que salgamos bien, porque ha habido mucho compromiso por parte del sector privado. Han salido muchas normas y mejoras para estos sistemas de prevención. Entonces, el Grupo de Acción Financiera sí tiene una influencia en cada país. Le dice a cada país: toma estas buenas prácticas, haz las normas y lánzalas al sector. Hace como 5 años, en su informe, ellos exigieron a Perú que hicieran como sujetos obligados a contar con un sistema de prevención al sector real. O sea, al sector pues inmobiliario, construcción, los notarios, ¿no?, las casas de cambio, los hoteles, los restaurantes, etc. Entonces, hoy en día ya tienen normativa, reglamentos propios y ya están incorporados. Todos tienen un sistema de prevención, todos tienen que comunicar actividad sospechosa. Unos con sistemas más acotados, otros con sistemas más duros. Entonces, GAFI, en sus últimas recomendaciones, dice: ahora, además de lo que ya tienes que trabajar también un enfoque basado en riesgo, trabajando unas etapas. Identificar tu riesgo, evaluarlo, monitorear, administrar y mitigarlo. Es lo que te está diciendo a nivel país, y dentro de nivel país, que las instituciones supervisadas implementen estos modelos. Entonces, dicho esto, GAFI, la Superintendencia de Banca y la Superintendencia de Mercado de Valores sacan sus normas tomando como modelo lo que dice GAFI. Y también dicen: la manera de gestionar los riesgos de lavado de activos es a partir de etapas, ¿no?, para identificar, evaluar, tratar. Acá la SMB dice controlar, la SBS dice controlar, informar y comunicar, y Mercado de Valores cierra con mitigar y monitorear, que es lo mismo, ¿no?
Entonces ellos ya hacen suyo y salen las normativas que gestionan. El año pasado, la UIF suelta también su normativa para todo el sector real y les dice también hagan una evaluación de riesgo LAF a nivel de empresa. Entonces, partiendo, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Gestionar los riesgos, ¿no? A que se encuentre expuesto el sujeto obligado, o sea, las empresas. Eso es lo que están buscando. Partamos de eso. Bien. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues que nosotros tenemos que estar mirando y mitigando. Lavado de activos, financiamiento del terrorismo, soborno interno-externo, fraude interno, otros. Y la lista sigue, pues, ¿no? Porque nosotros, desde que abrimos la puerta el día 1 para atender nuestros productos o servicios, nuestros clientes, nuestros proveedores, las contrapartes, ¿qué tenemos nosotros? Nos presentamos y nos enfrentamos a estos riesgos. Falta mercado, crediticio, tipo de cambio, operacional, legal, cumplimiento, además de los que están acá. O sea, la lista continúa. Todos los directores hoy en día de todas las empresas saben que el día 1 que abren las puertas para atender, así sea de una pequeña empresa o una corporativa, se enfrentan a todos estos riesgos. Entonces, uno de los compromisos de la Unidad de Inteligencia Financiera ante Gafi fue normar un plan nacional de lucha contra el lavado de activos. Y en ese plan, que es un decreto supremo del 020-2017, que lo pueden buscar también, se habla de una serie de compromisos que tienen que tener todos los actores a nivel país. En el caso de la UIF, ellos se han comprometido a soltar unos informes de riesgo que lo han colgado ya en su portal web, información pública. Y ese informe de riesgo, que lo han trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, también hay un informe que se trabajó con el grupo, con el GIS, con el grupo de la cooperación alemana, donde la Unidad de Inteligencia Financiera solicita a la cooperación alemana se haga un trabajo de estudiar las vulnerabilidades del sector financiero, donde tuve yo la oportunidad de participar el año 2017, fue un año de trabajo duro con más de los 8.000 sujetos obligados que existen actualmente en el Perú. Y arribamos a un informe donde se determina cuál es la vulnerabilidad del sector financiero. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo también hizo lo suyo y exponen también la vulnerabilidad y las amenazas a nivel riesgo país. Entonces, lo que están solicitando ahora, ¿no? Los de la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante la superintendencia, es exigirle a todos los sujetos obligados que tomen estos informes y los consideren en la evaluación de riesgo de lavado de activos de sus empresas. Me vuelvo a explicar. La resolución 020 le dice a la UIF, tú en adelante vas a hacer estos estudios a nivel riesgo país, a nivel sectores, y se los vas a dar a las empresas para que ellos consideren esa información en la evaluación de riesgo que ellos van a hacer. Lo que supone que nosotros, empresas privadas, ya no nos vamos a preocupar de contratar grandes consultores para que nos hagan la evaluación de riesgos, porque ya tenemos el insumo y está publicado en la página web de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, con este insumo ya estamos en la capacidad de poder hacer estos análisis de riesgo. Y en estos informes que están colgados, hay más de uno de más de 80 páginas, se cuentan las amenazas a nivel de riesgo país. Y te explican, ¿no? En el caso del lavado de activos, cuáles son las amenazas latentes, qué se está viendo acá. Considerando que acá veo más o menos un 50% de millennial y 50% de generación X, ¿no? Entonces, yo me puedo hacer el siguiente comentario. En el año 90, nosotros, los de la generación X, no teníamos esta información por el año 85-90. Yo estaba trabajando en el año 88 en el banco. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esta información pública, ténganlo por seguro que mi generación no hubiese dejado avanzar el terrorismo en el país. Y no hubiésemos tenido todas las secuelas que ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿no? Y que todavía no logramos subsanar. Hoy en día, mis colegas millennials, tengo muy buenos colegas, la mayoría de los oficiales de cumplimiento son millennials, tienen esta información. Y esta información te está diciendo hoy
porque la UIF le ha pagado, o sea, le ha costado con el grupo alemán y con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, ellos han pagado fuerte para hacer esos estudios y te lo están dando gratis y te están diciendo, tomen en cuenta, señores, las amenazas a nivel país para cuando hagas el análisis de riesgo de tu empresa. En resumen, cuando tú lees el documento identificas una serie de situaciones de riesgo que te pueden pegar a tu empresa, a tu negocio, a partir de la zona geográfica donde desarrollas actividades, tipos de cliente, nivel socioeconómico de cliente, productos o servicios, profesiones u oficios más expuestas al lavado de activos utilizados para la comisión de estos delitos que te puede impactar. Y de eso se trata la evaluación de riesgo. Entonces ya tienen un primer insumo. Entonces, estos informes pues nos cuentan cómo están estas situaciones y qué aspectos tenemos que considerar nosotros, externos, del contexto externo, a nivel país, para poder protegernos. Y estos riesgos tienen unos factores que inciden, pues. Y si se dan cuenta, estos factores son iguales para la gestión de estos riesgos y el resto que les he comentado. Factores que inciden en el riesgo, cliente, usuario, beneficiario final. No hay forma, pues, ¿no? Nosotros abrimos, hacemos un negocio y desde que está el cliente en el día 1, a las 8 de la mañana, adquiriendo un producto o servicio con nosotros, un bien, mueble o inmueble, el día 1, ese cliente nos está exponiendo a todos estos riesgos y al resto. Ese cliente que está ahí parado. Entonces, a ese cliente lo tenemos que ver con ojos mitigando estos riesgos. Lo mismo si son usuarios, o sea, clientes que no son habituales, ¿no? Y el beneficiario final, porque ahora ustedes también deben haber visto, deben estar al tanto, ¿no? Con respecto a ya las normas que han salido para la identificación del beneficiario final, lo que supone que ya todas las empresas están enviando, hay un programa, ¿no?, de envío de información de cada empresa a la SUNAT con respecto a los datos de información de los accionistas, ¿no? Entonces, ¿a qué significa eso? Que ya los sujetos obligados también, para aplicar sus debidas diligencias, van a estar en la capacidad de abiertamente solicitarle esa información a las empresas. ¿Quién es el dueño real de la empresa? ¿Quién controla la empresa? Ahí tenemos que llegar. Esa es la manera como gestionar estos riesgos. Beneficiario final es quién controla acá la empresa. Bueno, la empresa está conformada por 2 empresas más, correcto. ¿Y quiénes están de esas 2 o 3 empresas más? 3 empresas más. ¿Quiénes están atrás? Tenemos que llegar a la persona natural. Ese es el que está controlando todo. Y ahora ya estamos en la capacidad normativa de poder solicitar esa información, porque antes se negaban los clientes, ¿no? ¿Y a quiénes les voy a pedir? Y el nivel de profundidad, por supuesto, va a estar sujeto a la exposición al riesgo del producto por el cual está viniendo ese cliente a comprarme. Producto más riesgoso, controles más duros. Productos menos riesgosos, controles más laxos. Ese es el enfoque basado en riesgo. Ya no a todos les vamos a pedir todo, pero sí vamos a demostrar debida diligencia. Ténganse en cuenta, señores, que toda la documentación que nosotros vamos a ir contando con respecto a las gestiones que se dan son auditadas. Y no solamente auditadas, también forman parte del expediente que viene levantando la Fiscalía para las investigaciones de estos delitos. Porque ellos también han aprendido, ellos también se han ido a Suiza a unos cursos para poder entender, ¿no?, el rastreo, la ruta del dinero, y hay todo un procedimiento, una metodología para seguir y rastrear los fondos. Y hay que conocer los productos y los servicios que utilizan pues los lavadores. Entonces, estos factores que inciden en el riesgo suponen controles, pero para poder colocar controles tenemos que saber qué tipo de clientes tenemos, pues. Si son clientes de alto riesgo, de mediano o de bajo riesgo. Para ello tendremos que hacer análisis de riesgo de nuestra cartera de clientes. Y ahí comenzamos con la identificación de los riesgos a partir de los factores que inciden en el riesgo.
Y si se han dado cuenta, la normativa te habla de factores. Esos son los factores que mínimamente tendremos que analizar para empezar a identificar qué riesgos son latentes en cada uno de ellos. Luego tenemos los colaboradores. Los colaboradores efectivamente inciden altamente en cualquiera de estos riesgos. Los accionistas, directores, gerencia general, gerencias, resto de colaboradores. Hoy en día, con el tema de buen gobierno corporativo y la gestión integral del riesgo, nos están exigiendo que implementemos inclusive códigos de conducta específicos para la mesa directiva. Y la superintendencia ya ha soltado también un proyecto donde se va a incluir una persona externa en la mesa directiva para que lleve un control de la gestión de los directores. Y los directores ahora los van a pasar, así como a todos los colaboradores, con declaraciones patrimoniales, con evaluaciones, con firmas, con antecedentes. ¿Por qué? Porque efectivamente a nivel país se ha identificado, y lo estamos viendo, que los actos de corrupción, para luego concretarse en lavado de activos, se ha dado en las más altas esferas. Y eso nos ha hecho cambiar los indicadores de riesgo de los que estamos metidos en este tema. Porque normalmente esperábamos, ¿no? Personas de alto patrimonio, reconocidas, con trayectoria, empresarios, ¿no? Bajo riesgo, más o menos tenemos identificado el origen, ¿no? De los fondos en principio. Pero hoy en día ya se nos ha complicado porque ya no es una métrica válida. Ahora tenemos que indagar más. Y tendremos que apoyarnos pues en hacer estudios, comparaciones, segmentación. Entonces la cosa se va complicando. Esto significa que también tendremos que apoyarnos en otras herramientas. Y los que son supervisados por la SBS ya deben haber leído con la norma del año pasado que les ha exigido ahora que segmenten a su cartera, que segmentara la cartera y poner un documento, un informe técnico de esa segmentación. En el caso de los supervisados por mercado de valores, solamente les han pedido perfil a tu cliente, ¿no? Y hace estudio de riesgos. En el caso de los supervisados por la UIF, que son el resto de las empresas, les han pedido identificación y evaluación de riesgos y perfila a los clientes. Todavía no te están exigiendo el tema de la segmentación, porque eso es un paso adicional que ya se vendrá. Entonces, todo eso tiene que ver con esto. Los colaboradores tendremos que segmentarlos, analizarlos, claro. Los colaboradores tenemos que saber la exposición al riesgo de cada uno. Y cuando entendemos la exposición al riesgo de los colaboradores, ya estamos en la capacidad de armar nuestro programa de capacitación, por ejemplo. Normalmente los oficiales de cumplimiento se abocan a que voy a armar mi programa de capacitación. ¿Y cómo lo vas a armar? No, es que hay un modelo que ha hecho la UIF. O tengo un modelo que lo traje de la otra empresa. Así no se arman los programas de capacitación. Los programas de capacitación se arman luego de haber hecho la evaluación del riesgo del colaborador de tu empresa. ¿Qué va a determinar? Que habrán áreas más expuestas al riesgo, a que la comisión de este delito por parte de los colaboradores, lo que va a orientar a que esas áreas tengan una capacitación más intensificada en el transcurso del año. Entonces, a partir de ello, estoy en la capacidad de armar mi programa de capacitación. Las señales de alerta tendrán que ser orientadas específicamente a las áreas y a los puestos que la van a ejecutar. No pueden hacerse capacitaciones generales para todos. Un buen paquete de señales de alerta trabajadas adecuadamente se orientan a puestos específicos. Y sobre esos puestos específicos nosotros tendremos que capacitar. Y así vamos desarrollando nuestro programa anual de capacitación, por ejemplo. Entonces, el análisis de riesgo de los colaboradores te lleva a varios pasos también. Por ejemplo, las auditorías. Cuando uno termina una auditoría y presenta algunas recomendaciones u observaciones a ciertos procesos, supone, por ejemplo, que el oficial de cumplimiento tiene que agarrar el equipo humano de ese proceso correspondiente a un área y tiene que ir a una capacitación correctiva, por ejemplo. Eso es mínimo. También se tiene que incluir un programa de capacitación. Porque estamos observando un área donde ha habido unas posibles fallas. Entonces significa que hay que capacitar también a esos colaboradores.
Mucho hablamos del código de conducta y lo tenemos como un documento bajado de la web y ahí está con su carátula y le ponen el logo todavía. El código de conducta se arma en función a la sensibilidad y a la exposición al riesgo de la empresa. Productos, zona geográfica, colaboradores que podrían estar expuestos más al riesgo de lavado, mi código de conducta tiene que ser más duro y mis sanciones más fuertes. Y tiene que conversar esto con el reglamento interno de trabajo, porque tenemos que estar bien también con el Ministerio de Trabajo. Va de la mano. Si la exposición al riesgo de mi empresa sobre los productos que yo vendo, salgo al mercado, es bajo o muy bajo, mi código de conducta también podrá ser más laxo. Entonces, el código de conducta también se arma en función a la exposición al riesgo que representa la empresa y también los colaboradores. Y así vamos armando una serie de documentos cuando empezamos a analizar los riesgos, ¿no? De cada uno de estos factores. La gestión de los proveedores también. Y si ustedes estuvieran en una posición donde tengo que ver lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, soborno, y seguramente le han dado los otros riesgos, porque hay empresas que ponen a una persona y le dan una serie de gestión de riesgos. Ustedes se ordenan de la siguiente manera. Diferentes riesgos, mismos factores. Solamente que cada uno va a presentar algo inherente por cada uno de estos riesgos. En el tema de proveedores, muchas veces dicen, pero ¿cuál es el riesgo del lavado de activos del proveedor? Si él no me da el dinero, yo soy el que estoy pagándole por el servicio, ¿no? En el caso del lavado de activos, el riesgo es la estructuración de empresas de fachada de estos proveedores que quieren entrar a la economía formal con ustedes. Y para eso se tienen que establecer también mecanismos y controles para saber, por ejemplo, mínimamente qué otro cliente tiene tu proveedor o cómo concentra las ventas, quiénes son los que conforman, con qué se ha conformado el patrimonio, quiénes son los accionistas, cuántos años tiene en el mercado a la empresa que quiere hacer negocios contigo. Recuerden que ahora tenemos que cuidarnos inclusive como una debida diligencia, no solamente por el tema de la norma, porque si estuviéramos en un proceso de investigación por lavado de activos y nos llaman como empresario a declarar, nosotros nos tenemos que defender y decir, nosotros teníamos mecanismos de control, teníamos debidas diligencias implementadas. Es una manera de protección. Y para el tema antisoborno saben que tienen que demostrar también mecanismos de control para que el juez lo considere a la hora, ¿no?, de ejecutar o de hacer sus observaciones. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tenerlo claro. Igual, la gestión de la contraparte y en esa contraparte si tenemos conexiones o relaciones con funcionarios públicos como parte del proceso de negocios de la empresa. Y seguramente si le preguntan al equipo de cobranzas o a la contabilidad, nosotros sí tenemos contacto con el sector, por ejemplo, las municipalidades, para el hecho de sacar pues, los permisos, ¿no?, para poder estar operando. Y existen riesgos, pero no de lavado de activos ni financiamiento del terrorismo, sino de otros delitos, ¿no?, que nos podrían ver estar envueltos al tener este tipo de relación. Y no escapamos, tenemos que hacer las negociaciones de pedir las solicitudes o autorizaciones en las municipalidades, y las municipalidades tienen una mala práctica de pedir siempre un porcentaje a las empresas, y se ha hecho hasta una mala práctica institucional, que ahora ya se está evidenciando porque ya hay canales de denuncia. Canales de denuncia donde uno puede ir abiertamente y decir, tal municipalidad me está pidiendo tal cosa por darme una licencia, o por amarrarme la autorización y no me la da, de acuerdo a un tiempo previsto. Entonces, abriendo ya esos canales ya estamos en la posibilidad, y canales son controles, y los controles salen siempre y cuando en mi análisis de riesgo yo identifico que como parte de mis actividades económicas me relaciono con contrapartes o con funcionarios públicos. Entonces yo no puedo estar incorporando controles sobre situaciones o riesgos que yo no tengo como empresa. Vuelvo a repetir, estos modelos no podemos copiarlos, tenemos que analizar. Lo mismo también para los inversionistas. Y este es un tema bien interesante. La normativa, por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario y construcción, no les dice que gestione el riesgo inversionista, pero sí les dice y otros riesgos que ustedes pudieran encontrar.
En el tema de las cooperativas, en el sector financiero principalmente, y en el sector real, el sector inmobiliario, construcción, el riesgo son los inversionistas. Si bien las compras-ventas también, los clientes, ¿no? Las compras de departamentos, oficinas, las compras-ventas de terreno, la inyección de capital es de alto riesgo en el sector inmobiliario y construcción. Y es bien común. Entonces ellos tienen que implementar controles porque ese es un riesgo inherente para ellos. Inclusive ellos ahora, como buena práctica, están incorporando controles para la gestión de compra-venta de terrenos, pues. Porque ellos se van a provincia o en Lima y compran grandes hectáreas, ¿no? Grandes esquinas, terrenos así en lugares estratégicos, y se lo compran a personas naturales. Entonces ahora ellos gestionan los riesgos. A quien le estoy comprando el terreno, tengo que asegurarme que ese señor tuvo la capacidad de comprar ese terreno previamente o de cuánto tiempo lo tiene. Y te encuentras con personas que efectivamente tienen ese terreno hace más de 40 años, lo han heredado y ya quieren venderlo a precio de hoy. ¿Está bien? O te encuentras con personas que hace 2 años no tenían nada y ahora son dueños de ese terreno. Y ellos están reportando actividad sospechosa. Que no lo crean, los notarios, y lo pueden ver en las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera, le ha ganado a los bancos en reporte de operaciones sospechosas. Es lógico, pues son abogados, se están protegiendo, porque ellos tienen información de primera fuente cuando se concretan estas operaciones de compra-venta. Si ellos están reportando principalmente, imagínense que se queden atrás las inmobiliarias y las constructoras de no reportar. Entonces ellos también se han puesto las pilas y también están comunicando actividad sospechosa. Entonces, los inversionistas también son factores de riesgo inherente. ¿Qué más tenemos? Los productos o servicios. Los productos o servicios se analizan de manera independiente. Dependiendo nosotros del sector económico donde nos estemos desarrollando. En el sector supervisado por la SBS hay un sinnúmero de productos o servicios que se ofrecen. Se tendrá que hacer un análisis de riesgo. En el sector seguro, en las AFPs, en las microfinanzas, bancos, operaciones internacionales, en mercado de valores. Y en el sector real, en función del producto o servicio que tú estás llevando afuera. Las mineras, igual. La actividad extractiva de las mineras. Entonces, ellos también tienen que poner atención no solamente en el que le provee el mineral, sino a quien le venden también el mineral. Los concesionarios de las hectáreas que trabajan, si bien la normativa no les hace una precisión, analice el riesgo del concesionario, ellos lo tienen que hacer, pues. Porque ellos son los que representan alto riesgo, pues, para el delito de la minería ilegal. Porque no se pueden hacer, como dicen, ¿no? La vista gorda con respecto a, yo tengo una hectárea donde espero X cantidad de pepas de oro, y sin embargo, yo recibo más cantidad por parte de mis proveedores. No importa. No, hay una responsabilidad ahí. Algo está pasando y ellos tienen que estar en la capacidad de reportar operaciones sospechosas. Entonces, los productos o servicios se analizan de manera independiente también, bajo un enfoque basado en riesgo y se determina el riesgo de lo que yo estoy ofreciendo al mercado. ¿Bien? Lo mismo los canales de distribución que yo estoy utilizando para llevar mi producto. Presencial, no presencial, terciarizo, trabajo con equipo de gente, cómo llevo yo mi producto o servicio. Y las zonas geográficas donde voy a ejecutar las operaciones, ya sea comerciales o transaccionales. O las zonas donde domicilian mis colaboradores. Por ejemplo, hay empresas que tienen su sede en Lima y dicen, no, yo todo lo tengo en Lima y todas mis operaciones son en Lima y mi riesgo es Lima. No, si queremos ser diligentes, tenemos que hacer un estudio de los domicilios de nuestros clientes, porque ese domicilio es donde el cliente desarrolla la actividad económica generadora de los recursos con el cual está comprándote a ti el bien que lo vendes acá en Lima. Es interesante, las empresas que han hecho ese ejercicio han identificado que el 70% de sus clientes son de provincia, a pesar que ellos tienen oficina en Lima. Y en esas zonas geográficas donde se desarrolla, principalmente,
relacionados a la agricultura guarda relación directa con los préstamos o las líneas de crédito que ellos han solicitado relacionadas a la agricultura. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el propósito de hacer el análisis de riesgo de cada uno de estos factores. Y ahora la normativa también se pone a pilas con las recomendaciones del GAFI, y ahora nos están exigiendo que hagamos la evaluación de riesgo para el lanzamiento de nuevos productos, de cambios en las prácticas comerciales, de nuevas tecnologías utilizadas o por utilizar. Y hay que preparar un informe de riesgo y dejarlo a disposición del supervisor. O sea, estamos yendo a más. Si no nos hemos puesto las pilas ahora, tenemos que avanzar con lo otro. Entonces, podríamos seguir conversando, pero yo un poco el objetivo de ahora es que vean que estos factores que inciden en el riesgo son los mismos para diferentes riesgos. ¿Correcto? Entonces, ¿estamos en la capacidad de hacerlo? Sí estamos. Si nos organizamos, lo podemos hacer 1, 2 o 3 personas. No es necesario que el oficial de cumplimiento tenga un equipo grande, pero está en las condiciones de poder gestionarlo. Entonces, dicho esto, nos vamos a cuestión de orden. Y muchas veces estamos preocupados de avanzar en lo que es el enfoque basado en riesgo y nos olvidamos de unos elementos mínimos y básicos que debe de conocer un oficial de cumplimiento, un auditor que audite estos sistemas de prevención, gente de fiscalía, peritos, contadores, abogados, notarios, oficiales de cumplimiento normativo o que gestionan estos riesgos, gestores de riesgos integrales. Hay aspectos y elementos mínimos que inclusive se considera un examen y yo creo que un buen profesional lo tiene que saber. Para implementar un sistema de prevención, los elementos mínimos es construir cada uno de estos, establecer políticas. Uno no puede implementar un sistema si primero no define las políticas que adopta la empresa en función a los riesgos, políticas para la contratación de clientes, de proveedores, de contrapartes, de beneficiario final, de todo lo que hemos visto. Tenemos que establecer política. Entonces las políticas no es una sola página en el manual de prevención. Son varias páginas porque son políticas en función de cada uno de los factores de riesgo inherente que acabamos de conversar. Esas son las políticas. Las políticas es la directriz. Es el lineamiento que yo voy a seguir para un objetivo. Y las políticas se aprueban a nivel de directorio. Los procedimientos, la manera ordenada de cómo ejecutar las actividades. Aunque no lo crean, hay muchas empresas muy buenas, con grandes ventas, empresas que ganan premios inclusive, ¿no? Creatividad empresarial, y sus procedimientos no son buenos. Hay mucha experiencia, buena práctica, pero no está documentado. Y el peligro acá es no tener la documentación de los procedimientos. El procedimiento es como yo llego con paso 1, paso 2, a lograr un objetivo. Si yo he definido por política que todos mis clientes van a ser sujetos a revisiones en listas especiales, el procedimiento supone que tiene que decir paso 1, cliente entrega un documento de identidad, paso 2, hay que ir a mirar a una lista. Y en ese procedimiento tendremos que establecer quién lo va a hacer, el responsable, cómo lo va a hacer, en qué momento, en qué etapa de identificación, de verificación, de monitoreo. Tengo que establecerlo y documentarlo, la herramienta, y quién va a supervisar esa actividad. Y ahí entra el rol de la auditoría, porque la auditoría en su momento tiene que ir a verificar si ese control es eficiente o es eficaz. Y en ese momento, en ese procedimiento se tendrán que establecer las señales de alerta, que normalmente las tienen al final del manual, como un anexo más que nadie lo ve. Las alertas se incorporan en el procedimiento de gestión para conocer al cliente, para conocer al proveedor, para conocer a la contraparte y todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, estos procedimientos son cruciales, los documentos que los sustentan, porque estos documentos son los que nos van a salvar a nosotros de problemas en un futuro, son los que van a mitigar los riesgos cuando estemos en algún proceso penal o estén realizando una investigación a un cliente y van a solicitar qué procedimiento siguió la empresa, sujeto obligado de acuerdo a las normas,
para conocer al cliente, qué pidió y qué no pidió, dónde está escrito, señor, y ustedes sacan su procedimiento de un manual aprobado por un directorio. Ustedes tienen un directorio que tiene la responsabilidad de que esto funcione. El oficial de cumplimiento es el supervisor, que mira que esté funcionando adecuadamente. Pero el directorio tiene la responsabilidad, por lo tanto, ellos aprueban pues estos manuales, aprueban estas políticas, aprueban estos procedimientos que están en estos documentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como elemento clave la estructura organizacional de la empresa? No hay forma que queramos implementar un sistema de prevención alegremente porque está colgado en el portal de la UIF y nos dice hay que hacer 4 o 5 cosas, copia el manual y ya tengo implementado un sistema de prevención, ¿no? La estructura organizacional de la empresa nos va a indicar, nos va a dar la pauta de a qué áreas voy a llegar y cuáles son más expuestas al riesgo y qué controles, políticas, procedimientos voy a incorporar en cada una de estas áreas. Por eso les comento, estos modelos no se pueden copiar del vecino ni del amigo que tiene la misma actividad económica. Son independientes. Cada empresa tiene sus propias áreas, tamaño, número de colaboradores. A lo mejor tiene el contador que hace las labores de cobranza, que hace las labores de tesorería, es una empresa pequeña. Ahí tendremos que poner controles. En una empresa grande tienes áreas de tesorería, áreas de control interno, una gerencia de finanzas, una gerencia de contabilidad. Entonces, cada área tendrá que tener sus procedimientos e incorporados sus señales de alerta. Los órganos de control, tenemos que tenerlos identificados y con responsabilidades, ¿no?, asignadas. ¿Quiénes son los órganos de control? Las auditorías. Puede ser la auditoría interna, la auditoría externa, los mismos supervisores son también órganos de control, el mismo oficial de cumplimiento en sus labores anuales de revisión. Entonces, ellos son áreas de control que tienen que tener claro sus responsabilidades y eso tiene que reflejarse también en un manual. La infraestructura tecnológica, ¿por qué sale y es un elemento que resaltamos? Porque la manera de gestionar estos sistemas es apoyándonos en nuestras plataformas tecnológicas. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas, desde un data warehouse de más de $1 millón hasta un Excel tan sencillo, son sistemas que custodian y registran información del cliente, de las ventas, cuantías, medios de pago, fechas, horas. Con esa información estamos en la capacidad de hacer estos análisis de riesgo. Por eso la infraestructura tecnológica es clave acá en la gestión de los riesgos. Y finalmente tenemos lo que es la divulgación y capacitación. No existe sistema de prevención y de gestión de riesgos de cualquiera de los delitos que hemos visto idóneo si no tenemos un buen programa de divulgación y de capacitación. Es la única manera de hacer funcionar esto. La cultura de prevención es clave para la gestión de estos riesgos. Yo puedo ser muy eficiente implementando, caminando, sacando los procedimientos, las políticas, desarrollando documentos, apoyándome con los equipos de las gerencias, jefaturas, apruebo los documentos y ahí queda, no. Hay que activarlo. Para ello hay que capacitar a los colaboradores. Y divulgación permanentemente. Esta es una cultura que tiene que ir trabajando en el tiempo. Haciendo un paréntesis, no sé si ustedes se acuerdan, por el año 2005, hay un grupo que no se acuerda, ¿no? Por el año 2005, cuando uno iba a los bancos, uno no llevaba DNI y podía hacer operaciones las que tú querías, llevando solamente tu tarjeta, tu libreta. Cuando se empezó a pedir a partir del año 2004-2005 el famoso registro de operaciones, donde hay que declarar, fue una queja total. Los clientes no querían llenar, los comerciales se quejaban. Quejas y quejas. Se empezó a trabajar de a pocos. Hoy en día, cuando ustedes entran a un banco, de manera inmediata, sin haberlo pensado, ustedes están sacando su DNI y guardando el celular acá. ¿Sí o no? Es un tema de cultura. Es un tema de cultura. Para el año 2010, todos llenaban la declaración jurada para el registro de operaciones y la declaración jurada de origen de fondos en el sector financiero. Hoy en día es obligatorio para cualquier operación presentar tu DNI. ¿Qué se viene? Yo lo he visto como reto y también
lo debato con mis colegas, así como con ustedes. El destino de los fondos, la declaración del destino de los fondos. Como comprenderán, hoy los comerciales me dicen, no, pues Rosita, ahí sí ya te pasaste. Eso sí no va a funcionar. ¿Yo por qué voy a declarar a dónde va el dinero? Lo mismo me decían en el 2005 y mira ahora. Entonces yo vislumbro que en los próximos 5 años también vamos a declarar el destino del dinero, porque es la única manera lógica, clara, de mitigar estos riesgos, saber el origen y el destino para rastrear. El cliente habitual, el buen cliente como nosotros que trabajamos, generamos ingresos para adquirir algo, buscar un bienestar, lo declaramos. Nos segmentan, estamos en un equipo de clientes que realizan operaciones usuales. Pero en ese segmento van a aparecer los que hacen operaciones inusuales, los que no han trabajado mucho y generan grandes recursos. Y ahí estaremos en la capacidad de poderlos detectar más rápido. Entonces, estos elementos son mínimos básicos que tenemos que desarrollar. Y en los cursos que venimos dando, desarrollamos cada uno de estos aspectos de manera práctica. Porque cada uno de estos nos va a llevar a implementar y a demostrar las que son las debidas diligencias, los controles que vamos a implementar para mitigar el riesgo de que nos utilicen para canalizar dinero ilícito. Y ahí aparecen esas cositas que ustedes ya las han identificado en la norma, ¿no? Las listas especiales, el registro de operaciones, las señales de alerta, la identificación de las personas políticamente expuestas, hacernos un programa anual de trabajo, establecer el programa anual de capacitación, hacer la identificación y evaluación de los riesgos, preparar un informe técnico y una serie de gestiones que se le viene exigiendo al oficial de cumplimiento. Para llegar a eso, tenemos que haber implementado pues un buen sistema. Y cuando vengan nuestros auditores, ellos tienen que ayudarnos a mirar que esto esté funcionando bien. Porque de alguna manera son ahora también responsables, ¿no? Como casos europeos que se han visto. El auditor viene, audita un sistema de prevención. ¿Y qué tal si sobre ese sistema de prevención se ha lavado dinero? Se han caído varias empresas grandes auditoras por estar con esa responsabilidad. Claro, si está viniendo un auditor, el auditor está viendo que este sistema esté funcionando razonablemente y dejará algunas recomendaciones seguramente de acuerdo a sus normas internacionales de auditoría, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos ya estamos en una capacidad de poder activar lo que son las etapas, ¿no?, de la identificación y evaluación y la gestión de los riesgos de lavado de activos. Identifica, evalúa, controla, monitoreo. Dependiendo de quién te supervise, puedes implementar más o menos etapas que le hemos visto en las diapositivas anteriores. Porque la identificación, la evaluación, control y monitoreo de los riesgos supone la activación de todos estos elementos. No podemos comenzar con esto si esto no está funcionando adecuadamente. De eso se trata el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos. Esto es un tema netamente preventivo y estas etapas van por el lado de gestión de los riesgos de lavado de activos. ¿Basándose en qué? En estos elementos. Y eso es lo que quería mostrarles. Este es el modelo ISO 31000, que yo lo utilizo como marco de referencia. Ojo, los supervisores en el Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera, SMB, Mercado de Valores y SBS, no nos han dicho qué metodología usar, nos han dado libertad. Y eso es bueno, porque en ningún país que conozco te han dicho qué metodología usar, excepto Colombia, que te ha sacado una norma técnica y te ha dicho usa esta normativa llamada de SARLAF. Acá los supervisores han dicho, utiliza la metodología que tú quieras, pero la que utilices, que considere los aspectos mínimos que tiene que tener un sistema de prevención. Y si se dan cuenta, en rojo yo he puesto los elementos que acabamos de revisar en la diapositiva anterior. Ahí están los elementos. Entonces, para establecer en una metodología, cualquiera que ustedes escojan, se comienza estableciendo el contexto interno y externo de la situación, de la institución. Eso se trabaja a partir de la estructura organizacional. Luego tenemos que apreciar el riesgo. Si ustedes agarran ahorita y googlean modelo COSO-RM, modelo estándar australiano, modelo neozelandés,
inclusive la ISO 37001 de antisoborno y otras ISO, las pueden encontrar en mi LinkedIn. Hay una diapositiva que yo he colgado de todos los modelos ISO que son buena fuente de información, estándares internacionales de buenas prácticas y referenciales. Todas te hablan de lo mismo: establece el contexto, aprecia el riesgo, trátalo, haz un seguimiento y comunica y consulta. Todas hablan de lo mismo. Acá no se está descubriendo la pólvora. Solamente estamos escogiendo una metodología que nos ayude a la gestión de estos riesgos. Y estos riesgos a partir de los elementos, ¿no? En la identificación, análisis y evaluación, que son los nuevos aspectos incorporados en la normativa nacional, tendremos que buscar y describir el riesgo, comprender la naturaleza y comparar resultados. Y en la parte de la búsqueda y describir el riesgo, ya yo les había adelantado que tenemos en el portal de la Unidad de Inteligencia Financiera, SBS, informes de amenazas a nivel riesgo país y a nivel sectorial, que podemos utilizar y que nos sirva de fuente de información para la identificación de los riesgos, de los factores que ya hemos visto asociados a esas amenazas. Bien. Tratamiento de los riesgos es modificar los riesgos, pues, políticas, procedimientos, infraestructura tecnológica, documentos. Para yo tratar los riesgos luego del análisis tendré que poner políticas duras seguramente en mi empresa o más laxas. Eso, yo estoy en la capacidad de tratar los riesgos en función a esa apreciación que yo he hecho previamente. Por eso una metodología, es un orden. Los procedimientos tendré que revisarlos. Si estoy implementando, tendré que diseñar procedimientos donde incorpore controles más livianos, porque la evaluación del riesgo me está diciendo que el riesgo es medio o bajo. O procedimientos que incorporen controles más duros si la evaluación del riesgo me está diciendo que acá hay un riesgo alto o muy alto. Y documentando ese tratamiento para luego ponerlo a disposición de los órganos de control, que ya comenté quiénes son, que se van a encargar de la supervisión, que funcione este sistema, y mantener lo que es la divulgación y capacitación a nivel de comunicaciones y consultas, mecanismos permanentes de comunicación. Miren, esto siempre lo comento a mis alumnos. Si yo toco la puerta de una empresa, no importa el tamaño de la empresa, y yo desde la puerta le pregunto al analista, al asistente que nos está recibiendo en la empresa, le digo, ¿cómo se gestionan los riesgos acá? ¿Sabes quién gestiona el riesgo de lavado de activos, fraude interno, el riesgo legal, operacional? Si la señorita me responde que quien gestiona esos riesgos están ubicados en un área del segundo piso, la otra área en el tercer piso, la otra área en el cuarto piso, quiere decir que todo lo que hemos implementado en nuestra empresa no ha funcionado. ¿Saben por qué? Porque una gestión integral de todos estos riesgos supone que el colaborador, independientemente del nivel jerárquico, tenga claro cuál es su rol para enfrentar estos riesgos. De eso se trata estos sistemas. Un colaborador tiene que decir, sí, pues para el riesgo de lavado de activos, yo tengo que articular, pedirle esta información, documento de identidad. Para riesgo de fraude interno tengo que autenticar, si me permite voy a entrar acá a mi sistemita para validar que usted es un proveedor que viene de vez en cuando, que ya está registrado previamente. Y así, dependiendo del riesgo, él tiene que saber, ese colaborador, qué controles tiene que articular, dependiendo del área donde ustedes están yendo. Entonces, en las empresas tienen que haber gestores de riesgos, los que conocen estos temas, que suministran y recomiendan controles que se implementen en los procesos para que los articulen las áreas comerciales, los colaboradores, en función a las áreas de tecnología, contabilidad, tesorería, ventas, directas, indirectas, logística, administración. Todos van a activar controles recomendados por los riesgos que se han identificado y analizado. Esa es la manera como uno gestiona los riesgos. Yéndonos al riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el tema antisoborno, pues tendremos que ejecutar controles para mitigar esos delitos, diferentes a los controles para mitigar riesgo legal, riesgo operacional,
fraude interno, fraude externo. Esos son otros controles, ¿correcto? Tengamos bien claro esa parte. Entonces, este modelo ISO u otro modelo que ustedes consideren tiene que contemplar los elementos, pues, los elementos del sistema de prevención del lavado de activos, basado en un enfoque de riesgo donde estoy aplicando yo las etapas de la gestión de riesgo que me dice Gafi y que en Perú, me lo ha dicho ya la Superintendencia de Mercado de Valores, la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera. No me escapo. Y si se dan cuenta, la norma antisoborno que salió el decreto, ¿no? Supremo 002, que salió ahora último formalizando el reglamento, te dice, identifica y evalúa los riesgos también. Y te dice, utiliza la metodología que tú creas conveniente también. Es lo mismo. No hay que desesperarnos, pero sí hay que ordenarnos. Metodología es igual a orden. O sea, tenemos que ser bien escuelita, ¿no? Ordenarnos para trabajar esto adecuadamente. Más aún, porque estos son delitos penales que nos pueden llevar a incurrir en error si no lo hacemos correctamente. Nos va a llevar a mitigar estos riesgos, ¿no? Si lo hacemos correctamente, porque eso podría estar sujeto a evaluaciones al final de un juez, de un fiscal, como parte del levantamiento de información. Ellos también, les he vuelto a comentar, consideran las debidas diligencias que han implementado las empresas para mitigar ese riesgo. En conclusión, si el empresario no le dio la gana implementar controles y le vendió lo que le tuvo que vender al lavador, total, él ya ganó. Lo que hay que demostrar es que yo gané a nivel comercial, pero con mis controles, ¿correcto? O sea, control, negocio con control, acá está. Así como empresario, yo salgo al mercado, vendo con controles, porque he hecho evaluación de riesgo. Y la razonabilidad me dice que hasta acá llego, porque nosotros del sector privado no somos pues policías, ¿no? No somos investigadores, somos empresarios, somos ejecutivos, colaboradores que estamos usando herramientas que se disponen en el mercado, que la estamos aplicando razonablemente y diligentemente. De eso se trata esto. Bien, entonces, un poquito también revisando las etapas, ¿no? La identificación, evaluación, establecimiento del contexto, la identificación y evaluación de los riesgos en la apreciación, actividades de control, información y comunicación y tratamiento de los riesgos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente repito, los elementos están directamente relacionados y ayudan y son base para la gestión de riesgos de lavado de activos de la empresa. Entonces, es un modelo marco referencia. Este es el modelo de la ISO 31000 pura, ¿no? Establecimiento del contexto, apreciamos el riesgo, tratamiento, seguimiento, revisión, comunicación y consulta. Eso es lo básico y lo van a encontrar en cualquier otro modelo de gestión de riesgo. Y eso es lo que nosotros desarrollamos. Finalmente, ¿cómo enfrento los riesgos? Todos esos riesgos que hemos podido repasar, ¿cómo los enfrentamos? A partir de una metodología. Repasemos. 1, identifico las amenazas a nivel país. Y estas amenazas a nivel país, ¿cómo impactan en mi empresa? Identifico luego y evalúo los riesgos en función a las características de mi empresa. Una empresa que se dedica, por ejemplo, al sector de suministro eléctrico, de energía eléctrica, sus riesgos están orientados no a los clientes, ¿no? Sino a sus proveedores. Entonces, los riesgos de este sector va a ser diferente a los riesgos que puedan representar el sector inmobiliario, el sector construcción. Las casas de cambio, ustedes ya saben que ahora son sujetos obligados, están registrados ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y también saben que en su momento ya las casas de cambio van a tener que comunicar sus operaciones a la superintendencia. O sea, ellos tienen que saber también, la superintendencia, cuánto flujo de dinero se mueve en las cajas de las casas de cambio, que hoy en día no están mapeadas. Hoy día sacar una autorización en la casa de cambio es como ir a la municipalidad y pedir una autorización, y nada más. Entonces ya se están entrando más controles en ese sector, ¿no? ¿Qué más tenemos? Diseñar y implementar un sistema de control efectivo con responsabilidades funcionales. Acá todos tienen que tener una responsabilidad, no podemos hablar de generalidad. El área de comercial, el área de atención al cliente, el área de logística, no. En logística debe haber ahí una persona, un jefe, un asistente, un practicante que está articulando una actividad.
él tiene que tener una responsabilidad, hay que capacitarlo para gestionar y activar adecuadamente los controles, ¿no? Hay que establecer mecanismos de denuncia, en el caso antisoborno y en el caso de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el reporte de operaciones sospechosas. Acuérdense que para el régimen acotado o el normal, todos estamos en la capacidad de reportar actividad sospechosa porque la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha dado un código secreto. Programas de capacitación, cerrando con el monitoreo de las actividades de control a nivel de eficiencia y eficacia. Y acá también quiero hacer un paréntesis, por ejemplo. Siempre hago esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un mitigante y un control? A ver, los señores de auditoría. Y tienen el curso pagado totalmente. Miren, el control simplemente parte, como por ejemplo en un formato donde pedimos información del cliente. Ese es un control. Quizá con mayor o menor información, dependiendo del producto al cual accede el cliente. Pero ese control no es mitigante. Ese control va a ser mitigante cuando la información que está en el control nos sirva para tomar decisiones, ya sea de desvincular al cliente, de calificar el riesgo del cliente, de exigirle mayor documentación al cliente, de tomar esa información del cliente para el reporte de operaciones sospechosas, de la calidad de información que está en ese control. Ahí se convierte en mitigante, está funcionando, está articulado, está vivo ese control. Entre tanto es un papel con un objetivo, por supuesto. No implementemos controles copiados. Cada control tiene que tener un objetivo, un mitigante. Y cuando se cumpla, quiere decir que se está cumpliendo el mitigante. ¿Quiénes están en la capacidad de poder, ¿no?, revelar que está funcionando ese control, que es un mitigante realmente? Las auditorías y el oficial de cumplimiento en sus labores de evaluación. Porque ellos van a saber que no solamente es eficaz de cumplimiento, existe el control, sino también es eficiente por la información que nosotros estamos disponiendo de ese control. Porque para eso lo hemos creado, no es para cumplir la norma. Estamos utilizando la información de ese control. Entonces las auditorías también ahora tienen que trabajar el enfoque basado en riesgo. Y ya no son las auditorías llamadas las del checklist, esas pasaron, se quedaron en mi época. Los millennials auditores de hoy tienen que trabajar la eficiencia del control. A ese nivel tienen que llegar ahora. Entonces sus auditorías tienen que ser más finas, más segmentadas, bajo un enfoque de riesgo. Ya no veo todo, veo lo que realmente le representa alto riesgo de lavado de activos a la empresa, oriento mi auditoría a esas áreas. Ese es el enfoque basado en riesgo para las auditorías. Bien, entonces, dicho esto, hemos terminado. Miren, ha pasado una hora justo exacta de lo que hemos comenzado. Quedo abierta a las consultas que puedan tener, algunas dudas. ¿Hay alguna consulta o una pregunta que quieran realizar? Con confianza. Yo trabajo por años en el sector seguros y ahorita también, hace más de 12 años, pero estoy más enfocado a ser agente de pólizas internacionales, básicamente de vida, ¿no?, donde también se puede lavar activos. Pero mi pregunta es, tengo entendido que sujetos obligados acá son los corredores de seguros. Yo no soy corredor de seguros, porque aparte no necesito serlo para vender pólizas extranjeras, compañía americana. De alguna forma tendría que yo, o sea, si yo veo hay algunos reportes que yo tengo que hacer cuando vendo a un seguro afuera, ¿no?, justamente y pasamos capacitaciones, pero son compañías americanas. Si yo viera una actividad sospechosa de alguien que le vendo, ¿yo estaría expuesto a alguna sanción? ¿Tendría que reportarlo? Porque la norma no me afecta a mí. A ver, la norma te habla de los brokers nacionales, que tienen que tener un sistema de prevención acotado. Si tú no estás en esa figura, pero estás haciendo por la relación, digamos, representante de cliente extranjero, ¿no? No, o sea, mis clientes son de acá. Pero tú representas, claro, tus productos son de allá. Pero estás canalizando la figura, o sea, según el GAFI, por ejemplo, la canalización del producto per se te expone al riesgo de lavado de activos, ¿correcto? Si bien la norma a ti no te hace sujeto obligado de contar con un sistema de prevención, porque no dependes de una empresa nacional, pero estás haciendo las actividades de un broker nacional, porque bien podrías estar haciendo lo mismo para Interseguro Pacífico,
Correcto, la diferencia es que son empresas que están fuera. La norma no ha contemplado que te hace a ti sujeto obligado. Pero la debida diligencia y la razonabilidad, ¿qué te dice? Que sí tienes que implementar un sistema de prevención. Ahora, si tú detectaras una situación de alto riesgo, sí lo puedes comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera en mesa de partes. En el año 2005 nosotros no teníamos un código secreto y teníamos que comunicar inclusive directamente a Fiscalía. Ojo, y esa es una pregunta que espero me la hagan. ¿No se han preguntado cómo van a reportar los casos antisoborno, por ejemplo, de soborno? Tienen que reportarlos hoy, no a la Unidad de Inteligencia Financiera, por el canal, ¿no?, que establezcan. Tienen que terminar denunciando a la Fiscalía, como hacíamos nosotros en el 2002, 2003, 2004. Mandamos directamente a Fiscalía las actividades sospechosas del sistema financiero. Entonces hemos regresado a esa época para el sector real, porque ellos no tienen un código secreto, ¿te das cuenta? Entonces sí estás en la capacidad de pedir también asistencia técnica a la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo tengo entendido que a la fecha tengo muy buenos conocidos y amigos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos están en la capacidad de recepcionar eso. Ahora, también hay portales de denuncias, ¿no? Entonces también puedes canalizar información por ahí. Claro, en mi caso yo no tengo el código. Exacto, no tienes el código. Así es. Tiene que ser anónimo, igual. Sí, es anónimo porque son códigos, así es. Lo que yo entiendo de la capacitación que he estado es que lo que la norma sanciona es que yo le vendiera algo igual acá, el que le venda y al ser una actividad sospechosa yo no lo reporto. Así es. Yo le puedo vender, pero si no reporté eso, es ahí donde puedo ver inmerso en un problema. Así es, así es. Y además de venderlo, tienes que igual ser diligente, porque tú lo estás trayendo al mercado. O sea, igual en mi caso, o sea, porque justamente justo vine porque quería un poco ordenarme, tiene que tener un sistema, digamos, de identificación, una metodología, aunque no me lo explica la ley, pero... Puedes agarrar el sistema acotado que usan los brokers acá en Perú. Es un sistema acotado donde tiene que tener una metodología para la identificación, evaluación de informe de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Te haces un manual, te pones una metodología y estableces unos controles mínimos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes clientes que sabes que no son conocidos y te están manejando alto patrimonio para la adquisición de seguros con capacidad de ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que pedirle ciertos controles adicionales. Se niega, lo informas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien. Eso es ser diligente. ¿Hay alguna consulta adicional de repente? Buenas noches. Para el sector minero, ¿cuáles son los riesgos más relevantes? Y entiendo que de acuerdo al nivel de ventas o a qué nivel es que se establecen más o menos obligaciones. Esa es una pregunta interesante. Para el riesgo de lavado de activos no hay número de ventas, ni número de colaboradores, ni tamaño de activos. Es más, desde que sacas un RUC, ¿no?, y ya te dedicas al sector, ¿no?, minero, en estas actividades, sobre todo de metales preciosos, entonces ya eres sujeto obligado a contar con todo un sistema de prevención y gestión de riesgos que hemos mirado un poco ahora. Entonces ahí no hay forma de que no te escapes para implementar controles. Eso es por un lado. Por otro lado, en el sector minero realmente el riesgo son las actividades extractivas. Y si estás en la actividad de comercialización, tienes que poner atención en el proveedor que te está dando el mineral. Y es más, todos conocemos lo que hemos mirado del sector minero, sabemos que los proveedores o la gente que trabaja en el campo también está en la capacidad de darte unas hojas de liquidación que te ayuda como que a llevar un control, que eso también le piden estas personas a la región que les autoriza a escarbar, a manejar las parcelas. Entonces tú a partir de esas liquidaciones tú también puedes llevar tus registros, tus controles. ¿A qué quiero llegar? A que tú puedes establecer que una misma persona proveedora está en la capacidad en un año de darte cierta cantidad de vetas, ¿no?, de oro. Si te da más, quiere decir que no le estás sacando pues de la hectárea o de la zona que está autorizada por la región a la extracción de la minería formal. Te le está trayendo del otro lado. Y eso ya es una señal de alerta para que informes actividad sospechosa. Entonces, cuando haces el análisis de riesgo del sector minero, te pones como la minera y dices, ¿qué soy?
¿Estoy en la actividad extractiva con mis maquinarias trabajando o estoy en la actividad de comercialización? O solo comercialización o ventas. Porque hay empresas que se crean solamente para la venta, otra comercializa y otra es extractiva y son los mismos dueños. Claro, todos sabemos el quequicaco de... Acá en Perú todos somos expertos en esos temas, solamente que no estamos allá en Nazca, ni en Madre de Dios, ni en el Cusco, ni en Puna haciendo la actividad extractiva. Entonces, lo que tenemos que ver, si tenemos compromiso a nivel institucional y queremos luchar contra estos delitos, es decir, ok, Perú efectivamente es un país sentado en un banco de oro, pues. Tenemos que explotar, sí, pero cuidando pues los riesgos, ¿no? No solamente medioambientales, sino también estos riesgos que a nosotros nos interesan. Lo que supone, vuelvo a repetir, que ustedes pueden llevar un control de cantidades que te dan cada uno de estos proveedores, que tiene que guardar relación directa del lugar, ¿no?, que está trabajando principalmente. Entonces, por ahí va. Son nuevos riesgos que la norma no te lo ha dicho. La norma te ha dicho, pon atención en los clientes. Oye, pues mis clientes al final son los grandes. Por ahí no hay riesgo, está bien acotado. Pero también deben haber visto un poco las noticias en las redes. La FinCEN de Estados Unidos está siguiéndole la canalización del oro ilícito. ¿Saben, no? Ustedes deben haber visto hace muchos años, hace como 20 años, cuando se dio, la FinCEN entró fuerte a identificar el riesgo de lo que es las piedras preciosas que vienen del África. Entonces ellos diferencian las piedras preciosas que vienen de la actividad extractiva normal de la ilícita, o sea, la que viene trabajado por niños, producto de delitos, ¿no? Tratamiento de trata de personas, etc. Entonces esas son las piedras preciosas con sangre, como les dicen ellos. Entonces ellos se fueron a las mejores casas de joyas y dijeron, señores grandes empresas de joyas, ¿no?, con bancos también incluidos, ustedes tienen que tipificar todas las joyas y los diamantes del mundo que vengan por actividades lícitas, extractivas, ¿no? Grandes empresas, controles de calidad, sin daños, sin delitos precedentes, y las tipifican y les ponen un código. Todo lo que se venda sin esos códigos viene de actividades delictivas y por lo tanto no se va a vender. En mercado negro, penado. Entonces ellos hicieron un cambio y hoy en día, si ustedes van a comprar una piedra preciosa, ya tiene un código de nacimiento, que es una joya, ¿no?, generada por actividades lícitas. Ahora los señores de FinCEN han dicho, ahora le hemos puesto ojo al oro. Y nuestras grandes empresas acá, en Estados Unidos y en Europa, porque se va el oro a la India, ¿saben?, ¿no? Se va el oro a Abu Dhabi, ¿no? Allá son los compradores de oro, pues, ¿no es cierto? Casi el 60% del oro de nuestro país, de cualquier otro país, se van a esa zona. Allá están los que usan el oro. Ahora FinCEN ha dicho, ustedes son los grandes compradores de oro. Está muy bien, correcto, pagan importaciones, exportaciones, o sea, no son evasores de impuestos ni nada por el estilo. El problema es que esa cantidad de oro que ustedes han comprado, hay un porcentaje que es ilícito, que ha venido de los países de Sudamérica obtenidos de manera ilícita, con trata de personas, de niños, minería ilegal, daño impacto ambiental. Y como es ilícito este porcentaje, ahora me van a pagar a mí multas millonarias. Y me van a declarar quiénes están en la cadena de proceso. Lo que supone que van a empezar ellos a declarar a las grandes mineras, que van a tener que pagar sus multas, quizás entrar a procesos internacionales, y las mineras grandes van a tener que empezar a declarar a las chiquitas, pues, y vamos a llegar a los pequeños. Esto nace por iniciativa de Estados Unidos, no de Perú. De Perú lo hemos debido hacer hace años, y de haber cortado, y las grandes tienen que comprar a la minería legal, no a la ilegal. Pero esto está viniendo de allá. Esto va a tomar su tiempo porque está golpeando grandes empresas, ¿no? Como pasó con el tema de los diamantes, que estuvieron grandes bancos involucrados, tuvieron que pagar sus multas. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta adicional? Ay. ¿Qué tipo de control se aplica en el financiamiento ilícito de los partidos políticos? Teniendo presente que el año pasado se aprobó una ley en la cual las penas son menores, a ver, los políticos que incurran en este delito, son menores que las que se aplican en el sector privado, en empresas privadas. A ver, lo ideal es que los partidos políticos, hay dos frentes, el partido político per se
si yo quiero ser una empresa con buenas prácticas, buen gobierno corporativo, yo como partido político debería tener un oficial de cumplimiento o equivalente que haga la misma gestión, lo que supone que podríamos identificar a los aportantes y establecer el origen de sus fondos a partir de una declaración jurada, por ejemplo, ¿no es cierto? Y si soy un partido político que ya soy sujeto obligado a contar con un sistema de prevención, entonces estaría en la capacidad de reportar actividad sospechosa de mis aportantes, ¿no? Que no hayan declarado claramente, valga la redundancia, esos fondos ilícitos. Ese es un frente. El otro frente es que en el sector financiero, los partidos políticos que tienen cuentas en el sector financiero son de alto riesgo. Ya están calificados hoy en día y desde diciembre como de alto riesgo. Porque son fondos que entran a una misma cuenta. No es que viene el partido con un letrero, son muchas personas aportando dinero. Y son operaciones habituales de toda la vida, donde personas vienen y depositan grandes sumas, pocas. Hay personas que depositan hasta 50 soles porque les gusta el partido. Sus 50 soles, como también hay cuantías importantes. Entonces, esas cuentas sí son y vienen siendo monitoreadas permanentemente, porque esos fondos efectivamente son pues para todas las actividades, ¿no?, proselitizas que desarrollan los partidos. Lo que se tiene que determinar es la razonabilidad del origen de los fondos. Entonces, el sector financiero sí tiene identificado y perfila de alto riesgo a las cuentas de los partidos políticos de este país. Y también de las organizaciones sin fines de lucro, que también son de alto riesgo, entre otros, ¿no? Entonces, ese es por el lado. Y por el lado, bueno, del per se el partido, sí deberían implementar controles, tener mínimo oficial de cumplimiento. Ahora, con el tema antisoborno ya lo tienen que implementar. Y este sistema te ayuda a mitigar el riesgo de financiamiento, terrorismo, lavado de activos y el tema antisoborno. O sea, no es necesario que el partido esté supervisado por la SBS, SMB o UIF, ya no es necesario. Con esta última norma que salió, el reglamento, tú ya tienes que implementar esta figura en el partido político, por ejemplo, ¿no? Así es. ¿Alguna última consulta? Sí. En el caso de lo que ha pasado, lo que todavía estamos viendo, y no sabemos que va a terminar de Odebrecht, que aparentemente algún dinero puede haber sido de lavado de activos. Entonces, en las instituciones del Estado no ha habido los debidos controles ni los debidos de cumplimiento para que eso se dé. O sea, ¿cuál es la figura ahí? No, en el Estado ellos tienen un área donde tienen unos controles, ya sea para lo que es las postulaciones y las licitaciones. Ellos tienen todos unos protocolos. El tema es que esto se ha dado a nivel de acuerdos, de engrosar las cifras, ¿no?, y orientar ganadores. Esos son los acuerdos que se han manejado desde arriba. Ahora, el dinero que se ha pagado a estas personas, que son muchas, ¿no?, ese dinero viene al torrente, a la economía formal, casas, departamentos, casas de playa, clubes, viajes, etcétera. Esa es la manera como ellos han lavado el dinero mal habido, producto de un delito que es cohecho. Entonces, acá son dos situaciones que se enfrenta el fiscal, ¿no? Por un lado, lavado de dinero propiamente, y por otro lado, determinar el cohecho como delito. Y para eso tienen que identificar la fuente ilícita y qué hicieron, ¿no? Cómo fue esos contratos, esas adendas, ¿no? Es un trabajo muy laborioso. Luego que tú obtienes eso, pasas a analizar lavado de activos de manera independiente. Porque a lo mejor el que lavó de acá no es el funcionario público. Normalmente no es el funcionario, el que está acá disfrutando. Son los familiares, los amigos, los estaferos. Ellos están acá. Cualquiera de nosotros puede estar acá y nunca ha trabajado en el Estado. Y ellos son los que están acá figurando. Entonces, por eso son delitos independientes, no está amarrado uno a otro. Entonces, tiene que haber acá especialistas en lavado de activos y especialistas en el otro delito. Entonces, acá te vas a ir tantos años y acá te vas por otros tantos. Se suma, ¿no? Entonces, a eso se tiene que llegar. Bien. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Quería saber sobre por qué la casa de cambio y las cooperativas están prácticamente como que exoneradas a ser auditadas por SBS. No es que estén exoneradas, lo que pasa que en el tiempo ellas han nacido aparte de una coyuntura, una economía informal, Perú.
sea, las casas de cambio nacen como parte de una economía para poder utilizar la moneda dólar. La casa de cambio tú la puedes armar solamente yendo a la municipalidad y nada más. Y puedes poner como capital de trabajo 3 millones de dólares, que hoy hay esas casas de cambio. Te dan en una esquina con un aporte capital de 1.000 soles y trabajando 3 o 4 millones de dólares repartido en varios cambistas. Entonces, ahí es donde se lava el dinero, ahí es donde entra el dinero de la droga, en las casas de cambio. Las casas de cambio que mejor dinero generan son las de frontera, sobre todo las del norte, viene dinero ilícito de Ecuador, por ahí entra el dinero de la droga en este país. Entonces, son de alto riesgo. Lo que hacen ellas, estas casas de cambio, es agarran luego el dinero y lo guardan en los bancos, pues, para sacarlo al otro día. Y los bancos, como es moneda dólar, ellos remesan ese dinero a Estados Unidos, pues, porque ellos son los dueños de la moneda. Y Estados Unidos ya ha reclamado a Perú, ¿por qué me mandas tanto billete? ¿A qué te dedicas, Perú? Si no eres Centroamérica, ¿no? En Centroamérica tú eres dólar. Tú no eres dolarizado, tú eres soles. ¿De dónde me mandas tantos billetes? Entonces, por eso ahora ya saben, ¿no? La superintendencia implementó un control donde tú tienes, si vas con 7.500 dólares, tienes que traer información. Además de la declaración jurada, tienes que traer el documento que sustenta esa operación. Si vendiste un carro, tienes que traer la compra-venta. Si vendiste una casa, un departamento, tienes que traer ya el documento. Porque ese dinero ilícito es el que está entrando a la economía y viene principalmente por las casas de cambio. Ahora, lo que va a hacer el supervisor es, además que ahora ya están registradas, va a solicitar la información con una frecuencia, se espera, ¿no? Para saber cuánto flujo tienen en caja al cierre. Tienen que comunicar con las empresas de dinero electrónico, ustedes lo saben, ¿no? Las empresas de dinero electrónico en este país comunican de manera mensual cuánto flujo de dinero tienen, y no son bancos. Entonces, figura tal es la otra, ¿no? Se espera, en el caso también de las cooperativas, que la superintendencia con la última norma que ha salido va a entrar a hacer revisiones, pero son 2 revisiones, a ver, acá tenemos que ordenarnos. Lo que se busca con las cooperativas es ir a ver, la superintendencia quiere ir a ver que no hay el riesgo financiero, el riesgo crediticio principalmente, porque ya las cooperativas de mucho antes han sido ya sujetas de revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera por el tema del lavado de activos. Por eso ellos ya habían detectado que hay cooperativas, ¿no?, que son para lavar y otras que nacen como parte de, ¿no?, de la economía, de la zona y del sector. El tema es que ninguna de ellas, ni las de acá ni las de acá, iban y eran supervisadas con ojos del regulador para mitigar el riesgo financiero, de fraude, estafa, piramidal, etcétera, y riesgo crediticio. Entonces ahora el regulador va a entrar a mirar esos riesgos y de paso la Intendencia de Riesgos de Lavado de Activos de la Superintendencia han creado una intendencia específica para cooperativas, van a ir a mirar también el riesgo de lavado de activos. ¿Ya? Y el riesgo de lavado de activos principalmente en ellas es dependiendo la zona, ¿no? Por ejemplo, si están en la zona de Moyobamba, donde es una zona cafetalera, todos los clientes son cafetaleros, pues. Pero hay clientes que pagan anticipadamente antes de que salga la cosecha de café, ya están pagando su deuda. Y cuando uno va a hacer las visitas en campo, resulta que la mitad de la chacra es café y la mitad de chacra es droga. ¿Ah? Ahí está, o sea, acá no hay que escondernos, acá decimos las cosas, estamos en profesionales. Y esos indicadores son importantes para conocer. Entonces, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera y la Intendencia de Riesgo van a entrar ya directamente. Ahora, como dijo también el director de la Unidad de Inteligencia Financiera en un foro del año pasado, y justamente le hice la pregunta, ¿cuál es el rol de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando va a las cooperativas o a las casas de cambio a supervisar y se dan cuenta que es empresa de fachada? Claro, porque llega el supervisor y dice, oye, esta es una empresa de fachada. Ellos también están comunicando a la Fiscalía con informes de inteligencia. Claro, no lo van a poner en alerta, la empresa no quiere decir que porque está supervisada ya vino la UIF, no. La UIF podría estar reportando a la empresa per se a la Fiscalía mediante informes de inteligencia financiera. Pero la SBS o alguien de oficio no van a investigar, tendría que haber un reporte y entiendo yo que No, va a sí. haber reportes de varias entidades que reporten a la misma. No, la UIF va a hacer evaluaciones, visitas, así a las cooperativas, a cualquier empresa. Si ellos detectan que la empresa que están supervisando es una empresa de fachada, ellos mandan el informe de inteligencia a la Fiscalía.
Así es. Y eso es importante que lo comentó el director de la inteligencia financiera. O sea, no se quedan así, ¿no? Articulan inmediatamente una acción. Bien, muchas gracias.